tema esencial hoy por hoy para el avance de cualquier necesidad que tenga la población en un municipio, en un estado, en el país, junto con sus gobernantes y con los tres poderes, es el de la transparencia. Y para hablar de ello, me da mucho gusto que esté con nosotros aquí en el estudio esta mañana de viernes Enrique Gómez Llanos, consejero presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Licenciado, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por este espacio tan valioso para nosotros. En términos generales, consejero, ¿qué hace? ¿Cuáles son los objetivos del Instituto de Transparencia? Muy bien, mira, los principales objetivos del Instituto de Transparencia en Baja California son el de garantizar, en primer término, el acceso a la información pública de todo ciudadano. Otro es la protección a sus datos personales. El difundir la cultura de la transparencia, esto es llegar a toda la sociedad para que conozcan de este derecho fundamental, de este derecho humano, como lo es el acceso a la información pública. El vigilar el cumplimiento de la ley por parte de los sujetos obligados, y el de resolver recursos de revisión y las denuncias que se presenten ante el propio instituto. ¿Esos recursos de revisión los puede solicitar cualquier ciudadano? Esto es algo importante en este contexto. No estamos hablando de que solamente ciertos sectores pueden acudir con ustedes a través de las herramientas que proporcionan. Así es, este derecho incluso no necesita uno acreditar ni su personalidad ni su interés legítimo para solicitar información. Cualquier ciudadano de cualquier edad, de cualquier profesión, de cualquier nivel académico, puede acceder y solicitar información ya sea vía electrónica a través de los portales de cada uno de los sujetos obligados o acudir a las unidades de transparencia que deben de tener a disposición cada uno de ellos. Esto es, yo solicito información, ellos tienen, el sujeto obligado, el servidor público, tiene 10 días hábiles para dar respuesta a la solicitud de información. De cumplirse el plazo y no entregarse la información, o la información que se solicita no estoy conforme con ella como ciudadano, pues que conozcan que tienen el derecho de acudir ante el Instituto de Transparencia y presentar lo que se llama recurso de revisión. Esto es inconformarse con la respuesta que le dio o la respuesta que no dio el sujeto obligado. En términos generales, ¿cómo andamos en Baja California en materia de transparencia? Porque hay asuntos que yo tengo entendido que deben de estar ya plasmados y disponibles por parte de los gobiernos para la ciudadanía, a reserva de detalles que podamos solicitar, pero también tengo entendido que muchos de ellos, pues lamentablemente, no se cumplen. Vamos a hablar de dos aspectos. El primero de ellos es la obligación que se tiene por parte de todos los sujetos, que ahora sí, obligados por la propia ley a tener información disponible para el ciudadano. Esto es información pública de oficio, que el ciudadano pueda consultar en cualquier momento que lo desee, a través del portal de obligaciones que debe tener en Internet cada uno de los sujetos obligados. Información pública de oficio, por ejemplo, los directores de servidores públicos, los presupuestos, en el caso de los ayuntamientos, las actas de sesiones de cabildo, los permisos, las licitaciones, los convenios, los contratos, los servicios que prestan a la ciudadanía. Una serie de información que debe estar disponible para que el ciudadano la pueda consultar en el momento que la desee. Este fue el primer gran reto, porque nosotros a finales del año pasado hicimos evaluaciones a los portales de los sujetos obligados, de todos los sujetos obligados, tanto de octubre, noviembre y diciembre, y detectamos, derivado de unos criterios, de una métrica nacional a la cual estamos siendo sujetos ahorita, todos en todo el país nos están evaluando para precisamente determinar los niveles de cumplimiento que se tienen en todos los sujetos obligados en el país. En este caso, nosotros atendiendo a esa responsabilidad y esa preocupación, les compartimos y les hicimos un análisis a todos los portales de obligaciones de los sujetos obligados y detectamos cerca de 1000 faltas a estos criterios que se estaban aplicando de información. ¿Algunos ejemplos de estas fallas? Tenía que ver mucho en actualizar la información. Fue lo más recurrente en todo esto. El publicar correctamente toda la información que nos aplica fracción por fracción a cada uno de los sujetos obligados. Había información, pero no completa, entonces ya por eso, solo hecho, de acuerdo a estos criterios, pues no se te daba por buena esta información. Entonces nosotros hemos hecho una labor de acompañamiento derivado de esas primeras recomendaciones con todos los sujetos obligados. Sí tuvimos un problema en el arranque de las nuevas administraciones, especialmente con los ayuntamientos, donde había portales que ni siquiera funcionaban. El último portal, incluso en el mes de febrero del Ayuntamiento de Mexicali, que pudo funcionar, pudo estar disponible para el ciudadano, fue un gran reto. Hoy por hoy sí podemos decir que hay un avance muy importante. Aún no llegamos a los niveles deseables, óptimos,
pero sí podemos decir, incluso estamos por concluir en estos días una segunda evaluación que se hace a estos portales en este año. Se hizo una primera que en el mes de marzo se les dio a conocer, en las cuales también les emitimos a los ayuntamientos, por ejemplo, el Ayuntamiento de Tijuana tenía cerca de 90 recomendaciones, el Ayuntamiento de Ensenada un número igual, y los demás municipios todos andamos más o menos en el mismo promedio. No quiere decir que todas estas recomendaciones que hacemos nosotros les aplicaban estrictamente como incumplimientos a la ley, pero sí a esta nueva visión de la métrica nacional que nos viene a evaluar y que nos pide que la información la hagamos lo más entendible al ciudadano, marcando ciertos rubros y ciertas características que van incluso por encima de nuestra propia ley de transparencia. Derivado de ello, nosotros podemos decir al día de hoy que haciendo un balance entre el Estado en cuanto a lo que aplica en la ley, se eleva el cumplimiento. Andar en algunos reprobados incluso a principios de año de los municipios, hablando en materia, en un porcentaje, hablamos de un cumplimiento de un 50%, de un 60% en información. Hoy estamos llegando alrededor de, en algunos sujetos obligados poco más o poco menos, por alrededor del 80% en nivel de cumplimiento de información pública de oficio. Creo que es un gran avance, es un gran logro. Hay disposición, sí. Nos hemos sentado, hay un acompañamiento para decirles qué información se tiene que subir, cómo se tiene que subir la información a los portales para que esté disponible. Y ahora sí que capacitar también al propio responsable de las unidades de transparencia para que fluya la información oportunamente. Ahora, ¿qué pasa cuando hay algún incumplimiento, se hace alguna recomendación, no se cumple? Porque también se ha hablado mucho, licenciado, de que le faltan dientes también a los institutos de transparencia en términos generales en el país, que muchas veces quedan estas observaciones que los ventanean, que los hacen públicos, pero ¿qué pasa realmente al final cuando alguien no cumple a pesar de las recomendaciones? Bueno, yo quisiera también tocar, efectivamente, iniciando con la parte de que sí le faltan dientes al instituto, deseáramos tener mayores atribuciones para poder, ahora sí que, no tanto como sancionar, pero hemos derivado de la propia reforma constitucional que se da, en la cual se está trabajando en estos momentos sobre una ley general de transparencia que va a marcar los estándares mínimos para que todos los estados homologuemos criterios tanto en información pública de oficio, cuando clasifica una información de reservada, los tiempos de respuesta, una serie de criterios que cada estado tiene diferentes, los se van a homologar y de entre de ellos nosotros estamos proponiendo aquí en Baja California que se contemple dotar a los órganos garantes de facultades para, una vez que nosotros damos vista, hoy sí tenemos facultades para dar vista a los órganos de control cuando detectamos un incumplimiento de la ley, pero también hemos encontrado que una vez que damos vista, muchas veces ni se inician los procedimientos, las investigaciones determinan en los propios órganos de control que no hay ninguna responsabilidad y por tanto ni siquiera lo inician, o en algunos dentro del procedimiento pues determinan que no existe una responsabilidad. Nosotros estamos pidiendo que se nos dé a nosotros facultades de atribuciones para ser partes en ese proceso de que se les siga a los sujetos obligados que estén en incumplimiento y vigilar si realmente se están agotando todas las instancias y se están cumpliendo con todos los requisitos para determinar o dictaminar una probable responsabilidad administrativa de un servidor público. Muy bien. Estamos platicando esta mañana de viernes con el licenciado Enrique Gómez Llanos, él es consejero presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública aquí en Baja California. ¿Algún ejemplo, licenciado, que nos puedes dar en torno a la información que sí es de carácter reservado y por qué? Porque a veces los ciudadanos no sabemos qué información sí debería de ser pública y qué información no y por qué. A lo mejor con un ejemplo lo podremos entender más. Sí, con todo gusto. Bueno, la única información que nos pueden negar cuando hacemos una solicitud de información puede ser aquella que se clasifique como reservada o como confidencial. ¿Qué es esto? Reservada es aquella que pudiera comprometer la seguridad pública. Y el ejemplo que usted me solicita pudiera ser claro, la estrategia que pueda tener el gobierno en materia de combate al crimen organizado. Obviamente que si de revelar esta información pudiéramos poner en desventaja estos cuerpos policíacos para poder combatir el crimen. Ese podría ser un ejemplo. La otra información que tiene carácter confidencial es aquella que son datos personales, que son aquella información que me pertenece solamente a mí. Por ejemplo, mi domicilio. Así, su domicilio, que yo pudiera ir, por ejemplo, al Ayuntamiento de Tijuana y quisiera que me dé toda la información relativa a Enrique Gómez Llanos. A cualquier persona no se la pueden dar porque contiene datos personales. Ahora, todos los sujetos obligados tienen la obligación, la responsabilidad
de dar un tratamiento adecuado a la información. Y es algo que la ciudadanía desconoce, que tiene el derecho, arco, como lo denomina la propia ley, de acceder a mi información por un lado, de pedir una rectificación de mi información, de pedir cancelación de mi información u oponerme a la información que se mantenga en los propios archivos de los ayuntamientos. A veces yo voy a una gestión, un trámite, doy datos muy personales, domicilio, incluso referencias de algún familiar, teléfonos, y esa información debe tener un tratamiento especial. Entonces, cuando se detecta esto hay que denunciarlo, porque finalmente es nuestra información. Yo les pongo el ejemplo a veces cuando hay algunas pláticas en las escuelas, que muchas veces nos llega información a nuestros domicilios de publicidad hasta personalizada. Y dices, ¿cómo tuvieron mis datos? ¿De dónde los sacaron? Y es muy probable que algún servidor público que tenga la base de datos haya hecho un mal uso de la misma. Entonces hay que tener mucha atención en esta parte, que es, además del derecho que hablaban inicialmente, que es el acceso a la información, el derecho a la protección de nuestros datos personales, hay que estar muy atentos a ello también. Sí, claro que eso es bien importante, también incluso por asuntos de seguridad. Licenciado, ¿qué hay de instituciones, por ejemplo, como la UABC? Porque de repente también nos preguntamos en dónde está la línea entre que tiene que estar sujeto a observaciones de transparencia por tener recursos públicos, pero también pues está el argumento de que es un organismo autónomo. Muy bien. No, de hecho, la universidad es un sujeto obligado por la ley. Nosotros hemos emitido ya resoluciones, varias resoluciones, en donde hemos ordenado que entregue información al ciudadano la propia universidad. No, nosotros somos también un organismo autónomo, la Procuraduría de los Derechos Humanos es un organismo autónomo y tiene que entregar información también. Eso no nos... Son obligados porque tienen recurso público, eso es lo que los hace obligados. Todo aquel que reciba y ejerza un recurso público, tenemos la responsabilidad, de acuerdo a la ley, de dar información respecto al uso del mismo. ¿Qué hay de empresas particulares que, por ejemplo, participan en procesos de licitación o proveedores de los gobiernos? Ellos también están sujetos a observaciones de transparencia y a ser claros en cierto tipo de información. Bueno, hay diferentes tipos de obligación. Una que es el cumplimiento a la propia obligación que se le da específica en las cláusulas del contrato que se haya celebrado. Vamos a hablar si fuera alguna constructora, cual ganó una licitación, se le firma un contrato. Ellos obviamente tienen que cumplir con el propio, vamos a hablar, Ayuntamiento de Tijuana, con quien celebró el contrato. Ya en sí, si un ciudadano solicita, quiero conocer ese contrato, tiene que entregársele el contrato, obviamente la versión pública, pero entregarle y saber incluso las condiciones con las cuales se celebró, los montos, si hay... ¿Cuánto se le está dando? La calidad de los materiales que se van a utilizar. Ahora, si yo fui alguien que participé en una licitación y no gané, obviamente pues quiero saber por qué ganó la otra persona y tengo derecho a solicitar, una vez concluido el proceso, pues el resultado del mismo, ¿no? Y conocer como ciudadano pues las condiciones por las cuales se va a celebrar la obra, incluso la calidad de los materiales. Yo lo he dicho en muchos foros con ciudadanos y con universitarios, de que pues, hagan uso de este derecho a la información, que muchas veces en nuestra propia comunidad se están realizando obras o no se están realizando obras y podemos preguntar. ¿Y cómo se hace esto? Porque también es la pregunta eterna. ¿Cómo, como ciudadano común, puedo acceder a estas herramientas? ¿Cuál es el proceso en términos generales? Sí, tenemos dos formas. Uno puede ser, si ahorita ya todos manejamos la tecnología, el internet, incluso hasta desde un teléfono móvil, un equipo móvil, podemos nosotros solicitar información, acceder a internet y meternos a un portal. Ejemplo, Ayuntamiento de Tijuana. Me meto al portal del Ayuntamiento de Tijuana, me despliega una pantalla en la cual dice solicitud de información. Le doy clic en esa parte y me voy a dar. Si soy nuevo usuario, si es la primera vez que voy a acceder, me registro. No es necesario incluso dar mi nombre. Yo puedo poner un apodo o usar otro nombre si tengo el temor de que pudiera haber una represalia por la información que voy a solicitar. Muy bien, excelente. Entonces yo puedo decir, soy Aristóteles y me tienen que dar respuesta a esa información. Ni siquiera tengo que dar mi domicilio, ningún otro dato, teléfono, nada. Únicamente una cuenta de correo electrónico que yo incluso puedo abrir con esa exclusivamente para recibir esa información. Y tiene el sujeto obligado... tiene que entregar la información en un plazo máximo de 10 días. ¿10 días? 10 días hábiles me tiene que dar respuesta. Si yo no cuento con un equipo para tener internet y para poder hacer una solicitud, yo puedo acudir a las oficinas. Ejemplo, Ayuntamiento de Tijuana tiene una oficina de transparencia. Hay una persona responsable que debe de atender al ciudadano y que debe de guiarlo. Y hay formatos que puede llenar a mano. Entonces, hay esos dos caminos.
Yo ponía el ejemplo primero de usar la tecnología porque eso nos da a nosotros, nos evita vueltas, nos da la oportunidad de tener un seguimiento puntual. Claro. El propio sistema me dice, tienes hasta tal fecha, se te va a dar respuesta. Yo puedo estar al pendiente nada más si por esa vía me dan respuesta. Y por la misma vía internet, yo puedo acceder al portal del Instituto de Transparencia si no estoy conforme con la respuesta o si no me respondieron y presentar un recurso de revisión, que son exactamente los mismos pasos. Es muy sencillo, incluso en nuestro portal vienen ahí las opciones, donde uno nomás le da clic cuál fue la razón por la cual no estoy conforme o estoy interponiendo el recurso de revisión. Por ejemplo, me negaron la información o esa información incompleta o me clasificaron la información como reservada confidencial y tú le das clic nada más en ese cuadrito y no tienes que, en 5 minutos yo ya presenté mi recurso de revisión, no necesito ser abogado para hacerlo. Es muy, muy fácil y muy ágil. Muy bien, licenciado, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que tengamos la oportunidad de platicar una vez más muy pronto para seguir platicando con los bajacalifornianos de cómo hacer uso de estas herramientas que hoy por hoy nos permiten pues también tener un mejor país, una mejor ciudad, mejores gobiernos y también ser mejores ciudadanos. Muchísimas gracias y muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad y únicamente un mensaje a la sociedad. Por favor. Invitarlos a que participen, a que hagan uso de esta herramienta tan valiosa, que soliciten información, lo que deseen, el problema que tengamos en nuestra comunidad, en nuestra área de trabajo, es información que se nos tiene que entregar. Y en la medida que participemos todos, lograremos que tengamos mejores gobiernos. Muchísimas gracias, licenciado, y muy buenos días. A usted. Es el licenciado Enrique Alberto Gómez Llanos León, consejero ciudadano presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California. Por cierto, el portal de este instituto es www.itaipbc.org.mx para mayor información.